doctora, sí, muchas gracias por conectarse la noche de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos en un Facebook Live, el primero de esta serie, con el doctor Esteban Soto, quien se nos fue a estudiar al extranjero, a capacitarse, a especializarse y se nos quedó trabajando ya. Y la doctora Silvia Coto, actual presidenta del colegio. La idea de este conversatorio es ir conociendo a todos nuestros veterinarios que se han ido y han hecho marca en otros países. Entonces es como nuestra exportación y marca Costa Rica para el mundo. Así que muchas gracias, doctoras. Los dejo el panel suyo. Muchísimas gracias, Cintia. Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan la noche de hoy, colegas, gente afín al sector veterinario y todos los que nos siguen por nuestras redes institucionales. Hoy, la verdad que muy contenta y muy orgullosa de que vamos a poder compartir un ratito con el doctor Esteban Soto. Esteban es, como dijo la doctora Cintia, producción nacional, es veterinario producido acá en el terruño y exportado. Entonces, la dinámica de estos conversatorios es conocer un poco a los colegas que tenemos en el extranjero, quiénes son, qué hacen, ¿verdad? Y cómo ha sido también para ellos toda esta experiencia de trasladarse a vivir afuera, cómo los ha marcado toda esta experiencia. Así que sin más, le doy la muy, muy, muy cordial bienvenida y agradecerle que sacara el ratito para compartir con nosotros al doctor Esteban Soto Martínez. Y doctor, sí, le agradecería muchísimo si usted nos hace una breve reseña de Esteban. ¿Dónde estudió Esteban? ¿Cuándo se graduó? ¿Cómo te imaginabas como estudiante qué ibas a estar haciendo en tu vida profesional? Pura vida, no, muchísimas gracias a ustedes, a todos los colegas, al Colegio de Médicos Veterinarios por invitarme. Es un gran placer. Yo soy Tico Tico, por supuesto. Yo estudié medicina veterinaria en la Universidad Nacional. Empecé en la Universidad Nacional en 1998. En ese momento, a través del colegio, mi sueño más grande había sido estudiar biología marina. Siempre fui muy afín a, 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 a lo acuático. Me encantaban el mar en sí, para mí siempre ha sido curativo. Entonces, siempre fui muy afín a ir a bucear y a pasar tiempo en la playa. Y siempre me encantaron los animales acuáticos. Siempre me tuve estuve afín a peces y en realidad a todos los animales acuáticos. En su momento también estuve cerca de dedicarme a mamíferos marinos, pero al final los peces fue donde encontré todo mi amor. En el colegio tuve la dicha, yo soy de Heredia, viví toda mi vida en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, o sea, bastante lejos, pero tenía la dicha de tener el refugio cerca de mi casa. Estaba a 10 minutos caminando de mi casa, en donde trabajaba el doctor Carlos Moncada. Muchos de ustedes lo pueden conocer al doctor Moncada. Él ha dejado, por supuesto, una huella muy grande en el sector, en el país. Y el doctor Moncada a mí me dio el chance durante el colegio de voluntariarme en el refugio. Y fue ahí a donde también creció un poco más y más mi amor hacia la medicina veterinaria y hacia los animales. Sí, desde el principio supe que yo no quería ser médico de especies menores. Entonces, por ahí sí supe desde que empecé a estudiar que lo que a mí me interesaba era un poco más los animales exóticos. Cuando estuve en el primer año de la U, todavía ahí el formato para estudiar veterinaria era un poco diferente. Ahí uno tenía que llevar unos cursos en el primer año de la U y uno no hacía entrevista, no hacía examen, no hacía nada. Básicamente rankeaban las primeras, creo que eran 30 notas y se admitía a la escuela veterinaria. Entonces un proceso bastante estresante, pero también tuve la dicha de empezar a conocer lo que a la larga fueron compañeros de carrera en ese año.
En el 99 empecé en la Escuela de Medicina Veterinaria y empezamos con un formato nuevo. Entonces fue un poco complicado al principio, pero muy rápidamente uno se da cuenta, por ejemplo, de los tópicos en donde a uno más le llama la atención, y en su momento también fue enfermedades infecciosas y patología. A través de los años en la UNA, patología a mí me llamó la atención más que la parte como de medicina. Y también tuve la gran dicha de tener como mentor y ahora gran amigo al doctor Juan Alberto Morales. En su momento no era amigo, en su momento era un profesor muy duro, pero siempre daba las oportunidades a los estudiantes. Yo no puedo, era bastante promedio, pero en los tópicos que me apasionaban, sí era bastante vocal y sí me gustaba. Y en su momento, patología fue uno de esos, particularmente patología de animales acuáticos. El doctor Morales empezó a recibir casos de tilapia y peces ornamentales. Entonces también se abrió la oportunidad de empezar a formarme con lo que podíamos en el laboratorio de patología en la UNA. Y fue ahí en donde también en el último año el doctor Morales me dio la oportunidad de trabajar haciendo mi práctica en el laboratorio con él. En su momento, como les digo, estaba enfocado completamente a la parte de patología, pero hubo un caso bastante importante en tilapias de cultivo en cañas. Entonces se dio la oportunidad de trabajar un poco más a fondo con tilapias y las enfermedades de tilapias, y en su momento no sabíamos cuál era esa enfermedad. Así que con el doctor Morales trabajamos junto con la industria privada, nos dio el chance de ayudarles en el diagnóstico, y ellos mismos también trajeron profesionales de Estados Unidos. Entonces, por ahí también aprovechar las oportunidades. En su momento el doctor Morales me dijo, bueno, hay que ir a muestrear a Cañas, ¿querés ir? Y yo me fui. Y trabajando en Cañas un par de semanas con uno de los doctores que vino a ayudarnos, en su momento ya yo estaba terminando la práctica dirigida, y el doctor Mauel, que también fue gran mentor mío, me dio el chance y me dijo, bueno, Esteban, se abrió una oportunidad de hacer una maestría en Mississippi State University, que es una de las universidades, es un colegio de medicina veterinaria de la parte productiva de catfish, de bagre, en Estados Unidos, que es en el estado de Mississippi. Entonces, sin más, me fui ese mismo año que me ofreció la oportunidad el doctor Mauel. Me fui para Mississippi, en donde estuve durante 2 años trabajando enfocado en enfermedades bacterianas de pez bagre. Si me escuchas, todo bien, es que está como cortada la imagen. Estamos viendo. Sí, bueno, perfecto. En Mississippi empecé a enfocarme más en enfermedades infecciosas, en bacteriología específicamente, y una vez más, no fue algo como que yo hubiera tenido mucha experiencia en la parte molecular o en la parte microbiológica en sí de veterinaria, pero la oportunidad se presentó, y había que entrarle. Así que ahí me dediqué a caracterizar genéticamente una enfermedad bacteriana, agentes bacterianos que causan una enfermedad en peces de cultivo que se llama columnaris. Pero siempre me quedó la semillita de poder
investigar un poco más a fondo la epidemia tan grande que hubo en tilapia el último año que yo estuve en mi práctica dirigida en Costa Rica. Entonces, una vez que terminé la maestría en Mississippi, empecé el doctorado. En ese momento pude conocer al doctor John Hawk de Louisiana State University en la Escuela de Medicina Veterinaria. Y él era un bacteriólogo del Departamento de Patología. Y él me brindó la oportunidad de poder escoger básicamente el tema que yo quería investigar para mi doctorado. Entonces, hablando con el doctor Morales en Costa Rica y con el doctor Hawk en Luisiana, nos metimos más duro a entender la enfermedad que causó tantos problemas en tilapias de cultivo en cañas. Entonces ahí fue donde empezamos caracterizando la gente, luego la patología y finalmente mucho más en inmunología. Entonces a través de esos 3 años en Luisiana y los 2 años en Mississippi, encontré también un amor hacia los agentes infecciosos, particularmente bacterianos, y la inmunología y cómo esto interactúa con el huésped, en este caso los peces. Así que por ahí esa fue la formación mía desde el colegio, medicina veterinaria y luego mis estudios de posgrado. No sé si ahí puedo seguir contándote de luego la vida profesional, pero ahí básicamente abarcaron como 15 años de estudio. En todo ese momento también me casé. Me acuerdo, mi esposa decía, bueno, Esteban, ¿y usted cuándo se va a buscar un trabajo de verdad? Porque lo único que hacía era estudiar, entonces pasaba de un programa a otro, pero siempre con gran apoyo y claro, esas oportunidades que se me dieron, gracias a Dios las pude aprovechar y así fue como terminé enfocándome específicamente en enfermedades infecciosas de peces. Yo creo, Esteban, que en estas cosas es súper curioso cuando uno habla con personas que han tenido diferentes tipos de oportunidades como estas y uno se va a cómo empezó, ¿verdad? O qué fue lo que lo detonó. A veces es como las cosas más random, ¿verdad? O sea, como decías vos, el doctor Morales dijo, ¿quién quiere ir a muestrear? Y en esa época, yo siempre digo, esas son las ventajas de ser uno bombeta, ¿verdad? Uno como estudiante que uno decía, lléveme a mí, o sea, yo voy, no importa, con tal de tener acceso a esa práctica, a esas cosas tal vez no tradicionales, estar uno como ávido de conocimiento y de práctica, al final eso siempre, pues los profesores, los grandes maestros siempre lo veían con buenos ojos, ¿verdad? Y uno no se imagina, las puertas que se te pueden llegar a abrir en el futuro, ¿verdad? O sea, es increíble, es increíble. Yo cuando les me toca darles las charlas a la gente que va a incorporarse, que están próximos a incorporarse, muchas veces hay temas donde a veces dicen, yo, ¿por qué tengo que estudiar, no sé, perros y gatos y yo voy a practicar en exóticas, ¿verdad? O ¿por qué yo voy a estudiar vacas y quiero perros y gatos? Y yo siempre les digo que es una de las bendiciones que tenemos en nuestra profesión acá, que todavía salimos como generalistas y después incluso podés explorar, ¿verdad? En tu práctica profesional, diferentes sectores de la medicina veterinaria y te pongo un ejemplo. Hace poco que estábamos haciendo unos procesos de entrevistas y de contratación para el puesto de comunicador institucional, una de las preguntas que siempre le hacemos a la gente es, ¿en dónde ven al médico veterinario, verdad? ¿Dónde se lo imaginan? ¿Qué piensan que es lo que hace? Y mucha gente se queda con solo perritos y gaticos o las vacas y ya. Y cuando uno habla de la industria alimentaria, es más, cuando nosotros mencionamos especialistas en peces, no lo podían creer y decían, yo no puedo creerlo, de verdad, eso lo hace. Sí, hay médicos veterinarios que se especializan en esto, ¿verdad? En abejas, por ejemplo. Todo esto yo creo que es parte de los compromisos que tenemos también dentro del colegio, de educar también a la población para que vean en todos los diferentes campos en los que se mueven los médicos veterinarios, ¿verdad? Y que no es
tan simplista, tal vez como a veces se imagina, ¿verdad? Yo digo que estamos en todas partes, estamos infiltrados en todas partes. Sí, claro, ¿no? Parte del proceso es saber adaptarse. Y como vos lo decís, en veterinaria uno tiene que saber adaptarse desde el día uno, porque vos puedes llegar con la idea de querer ser médico solamente de especies menores, pero de igual forma tenés que adaptarte y trabajar con equinos y trabajar con suinos y trabajar en ganadería de leche o extensivo. Y hay que saber adaptarse y hay que pasar esas clases. Y claro, en parte de ese trayecto, mucha gente también encuentra el amor en otros sectores. Cuando entré a veterinaria, como te digo, no es que tenía, a mí me encantaban, me encantan todavía los perros y los gatos, no mucho, pero los perros sí. Trabajar con perros siempre podía, en las especies mayores, igual, no tanto los equinos, pero digamos, ganado de leche, ganado de carne, me gusta mucho. Animales de laboratorio, me encantan los animales de laboratorio. Los exóticos me gustan mucho, pero enfermedades infecciosas, por ejemplo, era algo que yo no tenía contemplado en mi vida en lo que estuve en la universidad, que, de que me fuera a gustar. Fue, pero no, uno pasa tan estresado, se va a dedicar luego, que pierde un toque la noción de lo lindo que puede ser otros campos. Y que en la escuela nunca le puse mucha atención y no fue como que, puña, qué clase o qué sector más lindo. Y fue hasta luego en el posgrado donde se abrió el campo para mí y en este momento es lo que hago. La parte de virología, la parte de bacteriología, micología, por ejemplo. Nosotros teníamos una excelente profesora de micología, pero mentira que uno se enfocó mucho en micología. Uno no ve tanto en micología, uno ve tal vez una cuarta parte de lo que uno ve de otros agentes infecciosos. Pero, por ejemplo, aquí en Costa Rica, lo que se puede abrir de campo con los animales que uno tiene, la La biodiversidad que biodiversidad. uno se puede encontrar acá, no tanto de animales terrestres, en aves y también en animales, de todo lo que se puede hacer acá y todo lo que uno puede aprender. Pero veterinaria, comparación con otros campos, también le brinda a uno la oportunidad de por lo menos pellizcar un poco de estos temas y el que se logra adaptar y el que encuentra el nicho y se arriesga. Eso es un punto muy importante que yo también le comento a los estudiantes, saber arriesgarse. Uno tiene que saber, yo no voy a decir que yo iba a todos los laboratorios o que me ofrecía para hacer absolutamente todo en veterinaria porque es mentira. Pero, por ejemplo, me acuerdo de una anécdota, creo que fue en el quinto año tal vez, teníamos exámenes de carrera, no me acuerdo cuál examen era, pero en su momento un caso de un delfín que encalló en Guanacaste, cerca de Playa del Coco, y ocupaban voluntarios para ayudar con el delfín. Entonces, ese fue un caso, por ejemplo, que yo y dos compañeros míos de carrera, Lucía Iglesias y el doctor Jaime Murillo, la doctora Lucía Iglesias y el doctor Jaime Murillo, agarramos un carro y nos fuimos a las 6 de la tarde para poder ir a ayudar al delfín. Y en lo que llegamos al Coco, como a medianoche, el delfín no duró ni 10 minutos y se murió. Y una vez a devolverse y a tomar el examen, entonces, claro, íbamos ahuevadísimos y nos cuestionamos de esa decisión, pero al final de cuentas, por ejemplo, el doctor Morales nos invitó a nosotros tres a realizar la necropsia de ese animal, que fue una experiencia única que muy pocos estudiantes de veterinaria van a tener en su carrera, el poder asistir a una necropsia de un animal tan increíble como un delfín. Esteban, Entonces,
también uno Ahí lo uno tiene perdimos que un poquito. mandar, uno tiene que y a mandarse. Ahí se te fue un poquitillo la señal, Esteban, pero ¿Me oyen? quería, ahora sí, Soy quería preguntarte, porque algunos nos están poniendo preguntas en el Facebook. eh, ¿Cómo fue ese cambio? O sea, llegar uno a otra cultura, ¿verdad? Esa inmersión en otra cultura te cambió tu perspectiva, tu forma de hacer medicina. Bueno, obviamente estás en el campo más de la investigación y de la docencia, ¿verdad? Más que en la parte clínica, pero ¿cómo te incidió esa parte, digamos, de llegar a otro país, ¿verdad? Y casi que es empezar uno de cero, ¿verdad? Empezar a hacerse un nombre, empezar a tener amigos, adaptarse a otros colegas que tienen otra formación, a pesar de que es la misma profesión, pero recibieron una formación tal vez distinta a la que nosotros recibimos. ¿Cómo fue ese proceso de aclimatarte, digamos? sí, sí, siempre es un riesgo y no es que sea fácil siempre. Una vez más, yo conté con un soporte increíble cuando llegué a Mississippi, algo más glamuroso en Estados Unidos para ir a estudiar, pero es a donde se encuentra la industria, es a donde se encuentra la industria y las oportunidades para aprender y interactuar con la industria en sí fue excelente. Entonces, para estar ahí, la maestría, el doctorado luego en Luisiana, siempre uno como estudiante también es de no tener miedo a interactuar, por ejemplo, con otros estudiantes, porque mucha de la gente también que está en el mismo bote está sintiendo lo mismo. Nosotros cuando estuvimos en Mississippi, en Luisiana, interactuamos muchísimo con otros estudiantes de posgrado que estaban en las mismas. Claro, iban a trabajar durísimo, iban a estudiar, pero algo muy importante es siempre también mantener los hobbies y tener tiempo para uno mismo. A mí siempre me gustó el fútbol, entonces, por ejemplo, lo primero que hice fue relativamente constante todos los martes y es importante tener, creo que en toda etapa de la vida de uno, no solo enfocarse, y claro, uno tiene que enfocarse en su profesión, en sus estudios, en su carrera, pero también tener vida fuera de eso, disfrutarla y así también interactué muchísimo con otras culturas. Yo tenía un equipo de fútbol con gente iraní cuando estaba en Luisiana, entonces interactué mucho con ellos, con latinos, por supuesto, en los latinos no nos perdemos y en diferentes programas muchos son latinos, entonces mucho colombiano, mucho mexicano, brasileños que fueron, por supuesto, como hermanos para uno. Una vez que yo cambié de Luisiana, una vez que me gradué, mi primer trabajo en sí fue como profesor de microbiología, de bacteriología y de micología en una isla pequeña del Caribe, que tienen una universidad de medicina veterinaria, se llama Ross University, en la isla de San Kitts. Entonces yo del doctorado me fui a San Kitts a dar clases de medicina veterinaria por 5 años y en esos 5 años igual hay que adaptarse a una cultura nueva. Estamos en el Caribe, en una isla muy pequeña, en donde, claro, los recursos son muchísimo más difíciles que inclusive en Costa Rica. Ujú. Y había mucha limitante
porque estamos en una isla pequeña, entonces el transporte de material, el transporte de equipo para investigación, etcétera, era difícil. Pero una vez más, uno viniendo de Costa Rica también sabe adaptarse a condiciones difíciles. Entonces, por ejemplo, lo que era para algunos eh, eh, colegas europeos o de Estados Unidos, por ejemplo, canadienses, vivir 2 días sin luz, para ellos era algo trágico. No poder tener internet era algo trágico. Para uno como tico, eso es un martes cualquiera. Entonces, esa facilidad de adaptarse que yo creo que tiene el tico también me ayudó muchísimo una vez que di el paso ya a la parte laboral. En esos 5 años yo daba clases, hacía investigación y después estaba encargado también del laboratorio de diagnóstico microbiológico. Entonces, básicamente, ahí sí llegaban todo, lo que llegaba de exóticos hasta, el hospital de especies menores o especies mayores. eh, pero da gran cantidad de oportunidad, por ejemplo, ahí trabajamos un montón con primates, porque en St. Kitts hay una colonia muy grande de African Green Monkeys, de una especie de monos que fueron, de hecho, importados de África. Pero entonces trabajamos con una bacteria de monos que también afectaba mamíferos marinos. Y en California, esa bacteria, que era una Klebsiella pneumoniae, empezaba a causar grandes problemas también en mamíferos marinos. Entonces, también daba la oportunidad de hacer una comparación, por ejemplo, de la patogénesis de esta infección en primates y en mamíferos marinos. Y fue por ahí que luego, 5 años después, se abrió la posición en Davis, en la Universidad de California en Davis, de animales acuáticos, enfocado completamente en animales acuáticos, que es en la que estoy ahora trabajando. 9 años después, el cuento, al pasar a Davis, eh, un cambio grande que hubo fue que en la posición en Davis ahora era 25% clínica. Entonces, por ejemplo, mi trabajo ahora es 25% en el servicio de animales exóticos en el hospital de la Universidad de California en Davis, en la Escuela de Medicina Veterinaria, y el otro 75% es en investigación y en clases, ahora enfocado en animales acuáticos y siempre dando también un enfoque específico en enfermedades infecciosas. Pero es vacilón que inclusive luego de casi 10 años, por ejemplo, de no practicar, por decir así, medicina, y claro, uno siempre saliendo de medicina veterinaria en Costa Rica, por ejemplo, puede decir como, puña, no sé si recibí lo mejor o no, pero las bases están ahí y uno se acuerda de eso, inclusive 10 años después de no haber tocado nada, me tocaba volver a practicar medicina en peces ornamentales, más que todo, que es básicamente el enfoque que yo le tengo a la parte, digamos, de animales exóticos. Ese es el enfoque mío en animales acuáticos y otros colegas ven, qué sé yo, los serpientes o iguanas o roedores que puedan tener como mascotas. Pero sí queda ahí. Es un poco claro, uno cree que las bases a uno se van a olvidar y claro, que toma un poco de tiempo volver a retomarlo, pero siempre queda algo ahí. Yo me acuerdo bueno, los abuelos de uno decían que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿verdad? Este, y yo creo que todos cuando salimos de la universidad y mientras que somos estudiantes nos creamos todo un imaginario, ¿verdad? De cómo va a ser nuestra vida profesional. Y muchas veces nada que ver, ¿verdad? Lo que se termina materializando. Y eso que decís a mí me resuena un montón porque yo, cuando me gradué, la loquera mía, cuando yo era estudiante, yo lo que quería era emergencias y cuidados intensivos, y en eso fue mi práctica y mi trabajo de graduación, etcétera. Y después salí a clínica de pequeñas especies, terminé trabajando con silvestres de rebote, ¿verdad? No era ni siquiera como mi principal interés, pero de rebote terminé trabajando con silvestres
Y después me harté un poco de toda la parte de la clínica y me metí al sector comercial y me quedé en toda la parte comercial casi por 15 años. Y ahora volví a la clínica. Y así, sinceramente, uno de los mayores terrores era que yo decía, o sea, yo estoy oxidada, o sea, yo tuve demasiados años de no hacer clínica y lo que decís vos, o sea, eso queda. Así como anécdota, me acuerdo una vez que nos llegó un paciente, ahora en digo, en la segunda tanda de mi vuelta clínica, nos llegó un paciente y el paciente, un perrito con un cuadro de vómito recurrente, ¿verdad? Y bueno, ya le habíamos hecho, había una cierta limitación ahí presupuestaria. Entonces estábamos tratando de llegarle, ¿verdad? Al diagnóstico y el perro unos días amanecía mejor, otros días amanecía peor, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo me senté, me metí adentro de la jaula con el perro y le estaba haciendo cariño y el perro me eructó en la pura cara y el eructo era olor a heces. Y yo dije, obstrucción. Yo no sé por qué, pero eso de que a uno le decían, si el perro a usted le eructa o le huele ya el hocico a heces, ¿verdad? Y usted está con esa sintomatología, piensa en una obstrucción. Y yo dije, o sea, qué loco, porque eso es algo que en algún lugar de mi cabeza de estudiante de hace 25 años, ¿verdad? O sea, salió y fue como, y yo, hablamos con el dueño y yo, vea, es así urgentísimo hacerle un ultrasonido. Nos llevamos efectivamente, el perro estaba obstruido con una semilla de mango que a la palpación no se sentía, ¿verdad? Entonces, es chistoso porque de verdad hay muchas cosas que a uno se le quedan y que están ahí en el subconsciente y en un momento determinado te afloran, ¿verdad? Este, Ahora, ¿cómo manejás vos, por ejemplo, en ese entorno cultural, ¿verdad? El trabajo interdisciplinar, las profesiones que son frontera, o sea, esa parte donde, hasta dónde llego yo, porque aquí somos como muy, esto es del veterinario, no se meta, ¿verdad? Y a veces somos un poquito peliones, pero bueno, en otras instancias el trabajo interdisciplinar es el futuro, o sea, ya está aquí y el que no aprenda a trabajar así, pues se va a quedar, no se va a subir al vagón, ¿verdad? No se va a subir a ese bote. ¿Cómo pudiste manejar eso? ¿Cómo es esa parte en el ambiente laboral allá, Esteban? No, y se sigue dando, y se da en todos los sectores. Por ejemplo, en Estados Unidos, y claro, un mundo entero, prácticamente la parte de salud de animales acuáticos siempre o históricamente se manejó por biólogos. Fueron biólogos y microbiólogos los que manejaban ese campo. Inclusive cuando durante mi posgrado, la mayoría de mis profesores no eran veterinarios, eran microbiólogos o biólogos y fue gracias al el ABMA, el American Veterinary Medical Association, como a mediados de los 90, donde algunos colegas veterinarios se empezaron a interesar más en la salud de los peces y notificaron al ABMA que el sector, por ejemplo, de algunos de los microbiólogos estaban haciendo no estaban dejando básicamente a los veterinarios practicar medicina en peces. Y eso, claro, por la definición de qué es un médico veterinario, el ABMA los acogió y los empezó a defender. Fue ahí, de hecho, donde empezó a haber un cambio grande en la parte, por ejemplo, de medicina de peces y hubo conflictos y hubo fricción durante muchos años donde yo empecé, yo decía, no, es que yo soy veterinario, entonces todo el mundo como que empezaba como de reojo, pero ¿qué carajo está haciendo acá? ¿Por qué no se va a ver a sus perros y gatos y por qué peces? Pero uno tiene que ser perseverante, empezar a meterse y gracias a Dios el campo se fue abriendo más y más y más a veterinarios. Uno tiene que ser, ¿cómo puede ayudar uno? Uno tiene que ser vocal, uno tiene que ser activo, uno tiene que enseñar el valor del médico veterinario en el sector, porque no siempre se va a abrir así de sencillo. Lo mismo han pasado, por ejemplo, los colegas que están trabajando ahora por ejemplo, abejas. Ujú. Pero en su momento, tal cual es el colegio de médicos veterinarios aquí en Costa Rica,
el ABMA en Estados Unidos acogió a este sector que estaba interesado en peces y los empezó a defender. Y fue esa respuesta también activa del ABMA que los permitió surgir. Ahora, por ejemplo, hay otras organizaciones. Yo en lo que me gradué y fui a trabajar en St. Kitts, se me dio la oportunidad de formar parte del comité. El ABMA forma comités específicos en diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, el Aquatic Veterinary Medicine Committee, el AQVMC, que yo formo parte, es sectores de veterinarios en medicina acuática en diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, hay gente que trabaja en investigación, gente que trabaja solamente con peces, por ejemplo, como mascotas, peces ornamentales, gente en regulación del FDA, del USDA, de NOAA, de Fish and Wildlife Services, que son como más programas a nivel federal. Hay gente de acuarios, hay gente de la industria farmacéutica, hay gente de epidemiología. Y entonces somos un grupo como de 18 veterinarios que formamos este comité específico, el del ABMA, ahora, y defendemos, por ejemplo, el rol de veterinario y la interacción del médico veterinario con otros sectores. Las escuelas de medicina veterinaria también se han dado cuenta de esa interacción que vos mencionabas, que es muy importante, y a través de toda la práctica, es decir, del currículum de veterinaria, les brinda oportunidades también de interactuar con otras escuelas. Y eso se intensifica todavía más a nivel de posgrado. Por ejemplo, ahora en Davis, eh, diferente de muchas otras escuelas, si alguien está interesado en hacer, por ejemplo, un programa de graduación, un PhD o una maestría, no es solo entrar a un laboratorio específico, pero esa persona tiene que aplicar a un programa de graduación, se llama así, un graduate group. Entonces, por ejemplo, en mi área, yo participo en el de patobiología integrada, Integrative Pathobiology, y también en el de microbiología, y también en el de biología de animales. Entonces, el foco de estos grupos es que inclusive los académicos no son solo de un sector, no son solo veterinarios, no son solo biólogos, no son solo microbiólogos, no son solo epidemiólogos, pero se juntan todos en este graduate group y entonces acentúa la interacción que uno tiene con colegas de otros ámbitos. Entonces, en el mismo edificio mío y en el mismo programa de graduación, muchos de los colegas más cercanos míos son inclusive médicos humanos, microbiólogos humanos que han estudiado o que estudian, por ejemplo, organismos similares a los que yo estudio en peces. Y entonces, esta interacción ha brindado gran cantidad de colaboraciones porque mucho de lo que yo hago, por ejemplo, es buscar modelos en peces de enfermedades animales o enfermedades de animales terrestres o de inclusive humanos. Entonces usamos muchos modelos inclusive con peces ornamentales, para entender esa interacción entre el microorganismo y el huésped, pero usando el pez como modelo. Así no usamos, por ejemplo, roedores o primates y, por supuesto, aprender de la enfermedad, de los tratamientos y temas de prevención, que es el enfoque más grande en este momento en mi laboratorio. Entonces, Al claro, final, la interacción es gigante. al final, yo lo que pienso es que, digamos, la evolución de las diferentes ciencias han ido creando, ¿verdad? Venían como de un tronco común y fueron creando como sus áreas de especialización y se fueron separando, ¿verdad? Y el problema es que muchas veces generando una visión de túnel, ¿verdad? En ciertas cosas. Yo siempre defiendo que el médico veterinario, por su formación, probablemente porque siempre desde los inicios tenemos que ver anatomía y fisiología comparada, patología comparada, o sea, todo es comparado, ¿verdad? Y todo es como, incluso hasta entender, por ejemplo, la salud de un rebaño, ¿verdad? O sea, que todo está interconectado. Yo creo que eso nosotros es una característica del perfil del profesional en nuestro campo que lo hace tener una visión como más amplia y como más integral de muchas cosas, ¿verdad? Pero al final uno empieza a ver que hoy en día, por ejemplo, si nos vamos a hablar de la tendencia, ¿verdad? Que es de salud pública, que va a tener que ver mayoritariamente con la resistencia a los antimicrobianos.
Al final, ¿qué es lo que vamos a ir estudiando? Los agentes patógenos, ¿verdad? Que existen y cómo nos afectan y al final cómo nos afectan a todos. Entonces, al final, el estudio de los agentes patógenos va a ser el eje transversal que nos une a todos los profesionales, por lo menos de las ciencias de la salud y de las ciencias, muchas de las ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, vamos sí o sí, como decís vos, ya en una cuestión de posgrado, vos terminás trabajando de tú a tú con un médico humano o con un epidemiólogo humano, ¿verdad? Etcétera, porque ya no estamos pensando tanto como en la especie de destino, sino como en el agente causal, ¿verdad? De la enfermedad, y cada quien ve cómo a sus especies destino le afecta, ¿verdad? Ese agente. ¿Cómo en esta parte, digamos, de ir entendiendo esa interdisciplinaridad que al final de cuentas también desde un enfoque de una sola salud es la línea que debiéramos de tener todos y que yo creo firmemente es como la nueva era de la salud integral, global, mundial y de la conservación también del medio ambiente. El médico veterinario va a asumir un rol protagónico porque ha estado siempre como no, ustedes son los de el área de producción, ¿verdad? Primaria. Bueno, y ahora la gente está entendiendo que también la inocuidad alimentaria, estamos ahí, están viendo que en la parte farmacéutica, que en la parte del monitoreo epidemiológico, que en la parte de preservación, que la gente que está en investigación, que estamos metidos en muchas partes y que de verdad, si como profesionales no nos hablamos todos y no trabajamos en conjunto para crear estrategias y para crear formas de abordar los diferentes desafíos, siempre va a quedar un punto de vista que se está perdiendo, ¿verdad? O sea, entre más gente venga a la mesa de trabajo, más amplia va a ser la visión que se tenga y el abordaje que se pueda dar. ¿Cómo en esa interdisciplinaridad, en este ambiente que has encontrado, gracias a Dios, propicio allá, y lo que mencionabas del rol también de los órganos estatutarios, ¿verdad? Y meterse el órgano estatutario también a defender y a defender una formación que ya no es la formación en educación continua, no debiera de ser únicamente enfocado a la tradicional, ya merita que tengamos otro tipo de información extra posterior a nuestra carrera y que puede ser responsabilidad de los órganos estatutarios como los colegios profesionales brindarla. Pero en todo eso, Esteban, y desde tu experiencia, si vos tuvieras que decirle a la gente, vea, el desafío más grande que yo tuve fueron estos tres. Si yo tuviera que señalar los tres desafíos más grandes y si tuviera que decirle a alguien cuál es el 1, 2, 3 básico que vos aprovechaste para materializar esta realidad que tenés ahorita, ¿cuáles serían? Porque la gente también muchas veces, uno dice, yo quisiera, uy, que carga el doc, que está allá y que, hizo un doctorado y ahora está de profesor en una universidad. Y eso a uno a veces le suena, incluso como estudiante, le suena como algo hiper lejano, ¿verdad? Yo me imagino que vos también como estudiante en algún momento lo viviste, ¿qué te ibas a imaginar? Que ibas a terminar siendo un profesor en Davis. Este, entonces, si yo quisiera llegar a apuntarle a eso, ¿a qué me tengo cómo me tengo que preparar? ¿Qué tengo que pensar que es a lo que me voy a enfrentar? ¿Qué desafíos? Y no solo profesionales de formación económicos, hay todo un tema también emocional, ¿verdad? Que sabemos que afecta directamente a nuestro gremio. Vos, desde tu vivencia, qué consejos le darías a la gente que nos está viendo y que dice que carga el doc? Yo quisiera ser como él cuando sea grande. No, no, primero que todo, las oportunidades que se les da y las oportunidades que aparecen, hay que tomarlas. Entonces, lo primero es entender que hay que arriesgarse un poco. En el juego hay que arriesgarse. Cuando está en la universidad, no hay mejor oportunidad para empezar a experimentar en diferentes campos. Si pueden hablar con los profesores, hablar con los profesionales ya en el campo, ellos son de aprender de las vivencias de ellos, intentar aprender en los pies de alguien más.
porque muchos de ellos tienen la experiencia del mundo. Yo, gracias a Dios, mis papás son médicos, entonces por ese lado yo siempre viví bastante cerca de la medicina. Ellos son médicos humanos y gran parte de eso es por lo que a mí nunca me interesó ser médico humano también. Pero sí, sí siempre, por ejemplo, el abordaje este que vos mencionás de una salud, enfermedades zoonóticas, por ejemplo, fue algo que a mí siempre me llamó la atención. El punto de poder aprovechar las oportunidades es uno grande. Hablar, yo hablé, por supuesto, hablé mucho con mis papás y con colegas de ellos de oportunidades de continuar formándose luego de adquirir el título, pero una de mis mayores inspiraciones fue el doctor Morales, el doctor Juan Morales. Si ustedes han tenido el privilegio de hablar con él o de escucharlo, le encanta tirar historias de lo que él vivió en Alemania, de lo que disfrutó en Alemania y lo difícil que fue en Alemania. Él tuvo que aprender de cero un idioma. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de hablar inglés desde el colegio. Entonces, eso sería lo primero, el primer consejo que les daría a la gente es aprender otro idioma. El inglés, por supuesto, es uno clave que yo creo que para continuar formándose y a nivel global sería el más lógico de aprender. Si tienen chance de aprender inclusive un tercer idioma, aprenderlo. Es difícil, por supuesto que es difícil, pero aprenderlo les va a abrir las oportunidades que a otros colegas tal vez no se les brinda, y no porque sean más inteligentes o menos inteligentes o más trabajadores o no, pero porque se pueden adaptar a una situación mejor. Es me abre la puerta al segundo consejo que les doy. Eh, Saber o intentar adaptarse. Eso no es simple. Eh, Como yo le dije anteriormente, yo en la escuela veterinaria, durante todo el currículum mío, no voy a decir que yo era del top 5 de la clase, era bastante promedio. Sí estudiaba, le ponía ganas, pero era también, también me gustaba salir, me gustaba la fiesta, me gustaba el deporte, toda una vida practiqué deporte, pero me adaptaba. Entonces una cualidad que creo que sí es importante, que les aconsejaría es adaptarse, poder adaptarse a las situaciones que se les brinda. Es fácil vivir afuera durante los primeros años, irse solo. No, no es fácil, porque en muy pocas ocasiones uno va a conseguir el núcleo de amigos y el núcleo de colegas idéntico a lo que uno tenía en otros lados, pero uno tiene que arriesgarse y tiene que adaptarse. Eh, yo estuve de roommate en mi maestría con un microbiólogo, con un parasitólogo de Wisconsin, y por mucho éramos diferentes en muchas cosas, eh, pero uno encuentra también ese aspecto común que nos gustaba, que era la ciencia, y, por ejemplo, nos gustaba el fútbol americano, entonces de ahí en adelante nos gustaba la cerveza. Entonces nos íbamos a tomar birras y a hablar de fútbol y a hablar de ciencia. Y él se convirtió luego, ahora, casi 20 años después de ese día, es uno de mis colaboradores número uno. Y es todavía hasta el día de hoy, es alguien con el que yo hablo por lo menos una vez a la semana, y continúo trabajando por ellos. Y eso me brinda al punto número 3, y es continuar forjando relaciones, no solamente de colegas en Costa Rica, pero a nivel internacional. Uno tiene que mejorar ese networking, quitarse la pena de decir, uy, no, pero es que, puta, yo no hablo muy bien inglés, ¿cómo voy a ir a presentarme a esta persona? Si tienen el chance de ir a una conferencia, si tienen el chance de que uno de los conferencistas que a ustedes les puede interesar trabajar o hablar un poco o lo que sea, vayan, hablen, preséntense. Yo soy Pedro Pérez y soy de Costa Rica. Todo el mundo, nosotros tenemos una gran ventaja. A nivel mundial, todo el mundo quiere a los ticos. Los ticos somos queridos, y el ser tico
uno tiene una gran ventaja. Usted menciona, no, yo soy de Costa Rica y de inmediato ya tiene por lo menos una entrada a dar con cualquier colega, porque en cualquier sector de veterinaria, a todos les va a gustar poder venirse a Costa Rica en algún momento. Entonces, ya hay una ventaja ahí, pero ese networking, quitarse la pena, es importante para poder crecer. Y el cuarto punto que lo mencioné un poco, pero es bastante importante, yo se lo digo mucho a mis estudiantes, no solo de posgrado de veterinaria también. En Davis, ustedes se pueden imaginar, es muy competitiva la universidad en sí, los estudiantes son muy competitivos, todo el mundo quiere ser el primero, los estudiantes de graduación también, todo es competitividad y es muy importante también bajarle el tono un poco a las cosas y darse en cuenta que el trabajo es súper importante, pero no lo es todo. Y hay más allá de la vida también que uno tiene que continuar forjando. Uno no tiene que perder la perspectiva de que solo es la clínica, solo es el laboratorio, solo es la universidad. Tampoco es así. Mantengan sus hobbies, hagan lo que a ustedes les gusta hacer, que si les gusta coser, sigan cosiendo, que si les gusta ir a correr y hacer maratones, sigan haciendo eso, nadar, jugar fútbol, vacilar, bailar, hacer cualquiera de esas actividades, es buena seguir practicándolas porque desafortunadamente en la profesión de nosotros y en general en la vida van a haber muchas situaciones difíciles que les va a tocar enfrentar, así sea que se dediquen a la industria. Trabajar en la industria es duro, trabajar en investigación es duro, trabajar en las universidades es duro, lidiar con estudiantes es duro y por supuesto que trabajar a nivel de la clínica y tener clientes día a día es durísimo porque muchas veces el veterinario nunca es bueno. Cuando cobra por servicios profesionales, no es bueno. Cuando un paciente desafortunadamente no toma el camino que todo mundo le gustaría, no es bueno. Entonces, muchas veces terminamos siendo demasiado críticos ante nosotros mismos como personas, como profesionales, y de ahí también que ha caído mucho en Estados Unidos, por lo menos, el médico veterinario es una de las carreras con más alta tasa de suicidios. Entonces, a nivel profesional, también tenemos que darnos cuenta que hay que poner un freno a veces a las cosas, disminuir un poco el peso que traemos de las clínicas, del trabajo a la casa y saber cómo poder escaparnos un poco y mantener ese balance entre la vida y el nivel profesional. Ese sería otro de los consejos que les daría, que creo, gracias a Dios, a mí me ha funcionado bastante y muy feliz de estar a donde estoy, pero por supuesto que una vez más, mucho se lo debo a la gran cantidad de colegas, de ayuda e inspiración que he tenido a través de los años y y a mandarse. Uno tiene que mandarse, uno tiene que creérsela y tiene que, una vez que se le brinda esa oportunidad, por supuesto que hay que matarse para salir adelante y dar a entender que la decisión que tomaron al contratarlo a uno o a darle la oportunidad, la beca o lo que sea a uno, fue la adecuada. Entonces, sí, por supuesto, hay que tener un límite ahí. No estoy diciendo que, que se Es vayan nada de más fiesta todos mandarse. los días, pero No, exacto, no. pero cuando se les da la oportunidad, tómenla y denle duro, pero también hay que ponerle un punto, hay que controlar ese estrés que en la profesión de nosotros siempre se va a dar. Entonces hay que saber tantito nomás tener un poco de saber cómo controlarse uno mismo. Si lo que les funciona es hacer ejercicio, manténganse activos. Si lo que les funciona es, no sé, escribir, hacer yoga o gritar, háganlo. Pero sí es importante mencionar ese punto. Yo creo que has dado en un montón de puntos medulares súper importantes, o sea, no solamente la parte em, de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y el valor que aportan, no solamente cuando vos creas un networking, es que al final se pueden convertir en tus redes de apoyo, se pueden convertir
compañeros de interconsulta, se pueden convertir en buenos amigos, o sea, es exponencial cuando uno mantiene, y el networking, y esto yo siempre se lo digo a la gente, el networking no es que usted tenga un montón de amigos en Facebook, un montón de amigos en LinkedIn, y cuando usted ocupa algo, usted vaya y lo busque. No es eso. Primero, porque uno siempre tiene que estar en la disposición de dar y ayudar siempre que pueda. Entonces, ahí es parte donde nosotros también tenemos que cultivar esas relaciones, y cuando vemos que alguien está necesitando, nada cuesta decirle, mira, yo te puedo ayudar con esto, tal vez no puedo ayudarte con esto, pero puedo ayudarte compartiendo lo que vos pusiste para ver si alguien, tal vez dentro de mis conocidos, te puede ayudar. Esa disposición y esa voluntad de ayudar es fundamental. Lo otro que vos señalabas cuando hablabas del nivel de competitividad que hay en Davis es que entendamos y en la parte evolutiva, el éxito, las mejores estrategias que uno ve en todo el proceso de evolución de las especies y de sobrevivencia de sus especies es mediante el trabajo colaborativo, nunca por la competencia. Si vos te sentás a ver la naturaleza, vas a ver que las mejores estrategias siempre salen del trabajo colaborativo. Y eso a nosotros, desde la visión antropocentrista en la que siempre nos encanta vivir, donde pensamos que el ser humano es toda y es el único inteligente y tiene un nivel de sapiencia, ¿verdad? Por encima de todas las demás especies, la naturaleza tiene muchísimo para enseñarnos si quisiéramos de verdad verlo y aprenderlo. Lo otro que también dijiste y que me gustaría rescatar es el síndrome del impostor, ¿verdad? Nos pasa la factura. Creemos que siempre nos falta un poquito más. Creemos que no soy lo suficientemente bueno. Somos hasta temerosos, ¿verdad? De compartir nuestro conocimiento porque nosotros decimos, no, es que yo todavía no me siento un experto en ese tema, pero tal vez sos el que más sabe de ese tema en un entorno. Y ok, no sos un experto, pero sí tenés un conocimiento y creérnosla como gremio y asumir ese rol activo, vocal, como dijiste vos, o sea, donde tomamos el micrófono y nos subimos a hablar del tema, empoderados, es fundamental no solo para posicionar la profesión y la importancia que tiene la profesión, sino para dignificarnos todos como gremio, porque si no, terminan agarrando la batuta y el micrófono gente que ni siquiera sabe el tema, pero como no sabe, no le importa salir y decir cualquier cosa, porque no tienen ese nivel de conciencia, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo, y ese es un llamado a todo el gremio, de tenemos que creérnosla, sin caer en la arrogancia, ¿verdad? Y sin caer en la soberbia, pero entender que hemos adquirido un nivel de conocimiento tan importante a lo largo de nuestra carrera, a lo largo de nuestra vida profesional, que lo tenemos ahí, pero si lo tenés adentro no sirve para nada, es que lo tenés adentro para que lo pongas afuera al servicio de la demás gente. Ahí es cuando realmente el saber sirve, ¿verdad? Y es cuando el saber realmente tiene una incidencia en todo nuestro alrededor. Esteban, el tiempo nos va ganando, y yo hablo cualquier cantidad de paja, entonces aquí nos pueden dar las 11 de la noche, pero yo, por respeto a las compañeras del departamento, le voy a dar la palabra a la doctora Cintia para que ella pueda, si tiene alguna pregunta específica, yo traté de abordar algunas que nos compartieron ahí en el chat. Hay gente que está preguntando dónde te pueden contactar, si te pueden escribir algún correo, entonces para que se lo pases a Cintia y lo podamos poner acá en los comentarios, lo podamos anclar en la publicación. Y bueno, de mi parte, súper agradecida con vos de que sacaras el rato, de que nos contaras un poquito de tu vida. Yo creo que este puede ser la primera de otros espacios que conversemos y por qué no, hasta de formación para nuestros colegas, ¿verdad? En un área tan particular como es toda la parte de peces y de acuicultura. Y de nuevo darte, de mi parte, de parte de toda la junta directiva de nuestro colegio, de parte de todo el gremio, darte las más sinceras, de verdad, y efusivo agradecimiento, desearte todo lo mejor, darte las gracias de verdad porque pones en alto, no solamente al nombre de nuestro país, sino que también pones en alto a todo el gremio y a toda la profesión y a la formación de los médicos veterinarios de Costa Rica. Así que de mi parte, Esteban, no tengo cómo agradecerte.
Estoy a tus órdenes, estoy a un mensaje, a un WhatsApp, a una llamada a distancia, lo que yo pueda colaborarte y servirte en cualquier momento, por favor, contá con ello. Y le dejo la palabra a, le dejo la palabra a la doctora Cintia. No, primero agradecerles por este espacio. La verdad ha sido muy enriquecedor. Quiero aprovechar un poquito el tiempo para saludar a Meli Calderón, Mónica Sandí, Katia Rodríguez y Andrea Mora, que fueron las que nos escribieron las preguntas que la doctora estuvo desarrollando durante este evento, y a todas las personas que se nos conectaron. Un pequeño anuncio antes de darle la palabra al doctor Esteban para la despedida. Recuerden que 14 y 15 de noviembre es el congreso, estamos en preventa, early bird, aprovechen que el dólar está bajo, entonces así como el comercial del colegio, pero es que nos tocaba. Totalmente. Sí, recalcar cosas que siempre me calan en este punto: burnout, doctores, hay muchos videos que hemos colgado en la página sobre salud emocional. Véanlos, si tienen dudas, acérquense, realmente es un gremio muy abierto. Yo sé que la doctora Coto, casi que el teléfono de ella es de dominio público. Si no saben cómo localizarla, nos localizan a nosotros. Si tienen dudas, consultas, quieren compartir algo, se ven encerrados, se ven apretados, compártanlo, escríbanlo, armen su red, y si no la tienen o quieren reforzarla, créanme que aquí de parte del colegio estamos todos disponibles a escucharlos. Entonces es una política de puertas abiertas que tenemos como conocidos de años de conocer a la doctora Coto, y aquí en el departamento y como colegio, todos los que trabajamos aquí también, manden su mensaje, no están solos. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por conectarse, por este espacio, por retomar estos detalles que son sumamente importantes. Entonces, sin más, de mi parte, lo dejo para la despedida. Excelente, no, una vez más, empiezo por agradecerles la invitación. Me encanta compartir con todos los colegas ticos. Mi correo electrónico es sotomartinez, mis dos apellidos, sotomartinez, @ucdavis.edu, de educación, entonces ucdavis.edu. Yo he tenido la oportunidad también de tener estudiantes de posgrado, ahora ticos, veterinarios que se han interesado en formarse un poco más en la parte o de microbiología o de animales acuáticos como peces. Estudiantes de veterinaria que quieren hacer práctica dirigida o si están interesados en posgrado. Yo soy diplomado del Colegio de Médicos Veterinarios Microbiólogos en Estados Unidos con inmunología y bacteriología y micología. Esa oportunidad, si a ustedes les gustan las enfermedades infecciosas, uno las puede tomar. Una vez más, creérselas, estudiar para el examen, prepararse y mandarse. Uno de los colegas que se formó en parte en el laboratorio mío, el doctor Adrián López Porras, él también es médico tico, es graduado de la UNA, se fue a mi laboratorio unos meses, luego fue a Mississippi, ahora está terminando su doctorado en Noruega y le espera también una carrera increíble, no tengo duda. La doctora ahí se me escapa el nombre, Rocío. Rocío es patóloga increíble, se fue a Texas, estuvo en Cornell, ahora está trabajando en Texas A&M. Ojalá puedan escuchar también la historia de ella porque Rocío es increíble, es una crack en patología. Hay pocas y como colega es increíble. Yo tuve la oportunidad de hacer un curso de patología de camarones con ella hace años de años y con la doctora Carolina Elizondo también de aquí del SENASA. Las relaciones es importante mantenerlas, manténganse con tus colegas. Un placer para mí. Ojalá pueda escuchar de estudiantes, ojalá que se animen, aunque no quieran nada que ver con enfermedades infecciosas o con animales acuáticos. Si hay algo en lo que les pueda ayudar, si se están dando una vuelta en Davis, si están por California, con todo el gusto del mundo, les puedo dar un tour ahí del hospital, de la universidad
o ponerlos en contacto con algún colega que tal vez puedan aprovechar oportunidades. Ahora hay otro estudiante, otro colega tico, Ernesto Rojas, que está realizando su posgrado y se está quedando allá también. Así que hay oportunidades, hay que tomarlas y hay que mandarse. Así que ojalá que por lo menos pueda ayudarles como un puente para poder adquirir ese siguiente paso. Pero una vez más, muy buenas noches, muchísimas gracias. Yo este año, de hecho, estoy aquí en Costa Rica, este año estoy haciendo mi año sabático en Costa Rica, entonces vamos a dar, ojalá que otras oportunidades de educación continua a través de Latinoamérica, pero, pero claro, me encantaría hablar con más colegas, ojalá retomar con Mónica. Mónica era compañera mía de la universidad, así que un placer escuchar de su nombre y bueno, ojalá Ahí que te mandó saludos también contactarnos. Maynor Cordero, Mainito. Ay, un tortón. Sí, digo, sí, es que estas criaturas eran la camada que iba como detrás del, 1 o 2 años detrás del grupo mío, entonces eran terriblitos. Pero bueno, es realmente, vieras que es supremamente llena de orgullo, o sea, de verdad, y a uno se le hincha el pecho de orgullo cuando uno los ve, poniendo el nombre del gremio tan en alto en otras, más allá de las fronteras. Y todas las anécdotas que hayan pasado allá en Barrial, gracias a Dios no habían celulares con cámaras para videos en esas épocas. Eso hubiera sido un tortón, claro. No, no, gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Bueno, Mira, Esteban, te damos nuevamente las gracias. Creo que definitivamente vamos a aprovecharte mientras que estés este año sabático por acá cerca. Te vamos a estar molestando, vamos a tratar de sacarte el jugo lo más que podamos a todo ese conocimiento que tenés. Despedimos, y le los veo damos en el Congreso, de fijo el en el Congreso los Congreso. veo. Por favor, en el Congreso, y como dijo la doctora Cintia, vean, el Early Bird son $200, está regaladísimo, la verdad, la entrada, vale la pena aprovecharlo. Ya tenemos 5 o 6 ponentes confirmados internacionales que ya están en la página web y ya estamos, el programa científico, ya casi les vamos pegando las sorpresas. Entonces, aprovechen de verdad, va a ser además quien vaya al Congreso va a tener también por la compra de la entrada al Congreso el derecho a pasar el día del Family Day que vamos a hacer de celebración del 60 aniversario, que eso ya va a ser fiestongo ahí, ¿verdad? Entonces, de verdad vale la pena, es un espacio no solo para excelencia académica, es un espacio también para que nos volvamos a ver presencialmente, nos podamos abrazar, podamos recordar anécdotas, podamos crear nuevas anécdotas, ¿verdad? Con cuidado de los videos y todo eso y la evidencia, pero Nada de celulares en nada de la pachanga. celulares, sí, correcto, todos los celulares se quedan en el carro, pero es un espacio de verdad de crear hermandad, de crear sentido de pertenencia dentro del gremio y saber que no estamos solos, saber que hay otros colegas que están pasando muchas veces por situaciones similares a las que nosotros pasamos o que ya incluso salieron adelante y que están deseosos de darnos un abrazo y decirnos, tranquilo, aguante, ¿verdad? Que sí se puede, ahí vamos a salir y nos podemos meter el hombro entre todos. Así que de mi parte, Esteban, nuevamente muchísimas gracias de verdad por este ratito y de fijo te vamos a estar invitando y te vamos a estar molestando ahí para sacarte mucho más provecho mientras que estés acá. Doctora Un Cintia, placer. de mi parte, muchísimas gracias y usted sabe que yo estoy para servirles al departamento y al gremio cada vez que me necesiten con demasiado gusto. Bueno, buenas noches, se nos fue el tiempo. Gracias a todos por conectarse y merecido descanso. Hasta la próxima.